Muy buen día, buen domingo para todos los hermanos y hermanas, amén, de la congregación, amigos, familiares que nos están viendo, todos los que van a ver la reproducción de esta reunión una vez más. Estamos compartiendo un tiempo de bendición adorando el nombre del Señor. Primeramente entendiendo que lejos de Él, como dijeron los discípulos, no somos nada y que cuando nos acercamos a Él a través de su palabra, a través de la fe, creyendo en Él, amén, porque la palabra produce en nosotros fe. Hay dos formas en que nosotros podemos tener fe, dice las Escrituras, y la primera es porque es un don, un regalo de Dios que Él ya nos dio a todas las personas. Por eso todos creen en algo, amén. Pero lo otro, lo importante es lo que también dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso nos congregamos, por eso leemos la palabra, por eso siempre estamos alineados a lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo como iglesia. Amén, sabiendo de que no hay enfermedad, no hay virus que pueda separarnos del amor de Cristo. Amén. Y damos gracias a Dios por las iglesias, las congregaciones que ya están haciendo sus reuniones los días domingos. Amén, como en este lugar, en la central, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde tenemos reunión. Usted solamente se tiene que anotar ahí con la Secretaría de Sumando al Reino y poder venir a congregar. Amén, damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos. ¿Por qué? Porque entendemos que, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, no hay nada, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Y en este tiempo en que estuvimos virtualmente y seguimos virtualmente compartiendo la palabra de Dios, no pudimos estar en un lugar físico, pero sí alineados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, alineados los hermanos los unos con los otros, compartiendo el pan cada domingo desde la casa. Así que qué importante es que nosotros sigamos alineado a lo que Dios quiere para este tiempo, sabiendo que nos alimentamos para edificar el cuerpo, para edificar el reino de Dios sobre esta tierra, pero también para poder que nuestros frutos maduren. Amén, y esos frutos alimenten a otros. Por eso Jesús dijo que el árbol bueno se identifica ¿por qué? Por el fruto. Amén. Y en el fruto entendemos, en el resultado de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, podemos ver qué fruto cada uno de nosotros llevamos. Y qué bueno es que nosotros, si estamos escuchando al Espíritu Santo, si estamos con un corazón sincero, apartados para Él, en este tiempo en el cual no es fácil en muchas áreas, pero entendemos que Dios nunca nos ha dejado solo en todo este año 2020. Y sabemos que no nos dejará solo, amén, en los tiempos que vienen por delante. Dice la palabra de Dios que tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracia, amén, con alabanza, con adoración a Él. Y ese es el propósito de cada reunión en el cual nos juntamos para celebrar el nombre de aquel que vive. Así que te invito a preparar tu corazón en esta mañana, te invito a que abras tu corazón, tu mente y que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida como aquel alfarero trabaja, amén, con el barro. Dios está en tu hogar y en tu corazón. Deja que Él entre a tu vida. Amén. Así que compartimos ese tiempo de alabanza en el nombre de Jesús. Torre fuerte es tu nombre, correré a ti. Yo te llamo, tú respondes, sé que estás aquí. Torre fuerte es tu nombre, correré a ti. Yo te llamo, tú respondes,
sé que estás aquí. Los ángeles te dicen santo, pero yo te digo papá. Padre eterno, en tus manos están mis tiempos. Tú sabes todas las cosas, estás siempre presente y para ti no hay nada imposible. Torre fuerte es tu nombre, correré a ti. Yo te llamo, tú respondes, sé que estás aquí. Los ángeles te dicen santo, pero yo te digo papá. Padre eterno, en tus manos están mis tiempos. Tú sabes todas las cosas, estás siempre presente, para ti no hay nada imposible. Padre eterno, en tus manos están mis tiempos. Tú sabes todas las cosas, estás siempre presente, para ti no hay nada imposible. Te adoro, te abrazo, no te suelto más. Y en tus brazos encuentro perdón y tu amor me da identidad. Te adoro, te abrazo, no te suelto más. Y en tus brazos encuentro perdón y en tu amor mi identidad. Te adoro, te abrazo, no te suelto más. Y en tus brazos encuentro perdón y tu amor me da mi identidad. Vamos a entrar a la palabra de Dios. El domingo pasado habíamos hablado de la eternidad y habíamos leído en Nehemías capítulo 9, versículo 5, ¿no? Que nos hablaba cuando los levitas comenzaban a adorar al nombre del Señor, cuando el pueblo se reunió con Esdras y con Nehemías, amén, en la puerta de las aguas allí en Jerusalén. Y bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Pero cuando comienzan a hacer la adoración a Dios para leer la ley, comienzan los levitas haciendo una introducción, y en esta introducción los levitas hablan sobre la eternidad, ¿no? Esa adoración que Dios se merece porque Él es eterno. Entonces hablamos del concepto de eternidad, la eternidad que no tiene, que para nosotros tiene un principio desde la concepción de la vida, y es por eso que defendemos la vida, pero también entendemos que tenemos una eternidad que no tiene fecha de vencimiento y que no tiene final. Amén. Y qué importante es que nosotros decíamos el domingo pasado, tengamos en claro este concepto, porque estamos acostumbrados, decíamos, a que todo tenga su fecha de vencimiento sobre esta tierra. Todo pasan, los tiempos cambian las generaciones, cambian los valores, pero algo que entendemos que no va a cambiar es la eternidad que Dios depositó en nosotros. Y Eclesiastés capítulo 3 versículo 11
nos habla también sobre lo importante de la eternidad. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Repetimos, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Entendemos que el libro de Eclesiastés, este libro que decimos está integrado en los libros poéticos del Antiguo Testamento, este libro que su escritor nos da de forma poética, una prosa poética, nos habla sobre muchas cualidades de Dios. Y en esas cualidades de Dios, en esas cualidades que el hombre tiene hacia su Dios, está la eternidad. Y fíjese que dice que el hombre no puede entender que Dios hizo hermoso todo a su tiempo, lo puso en el corazón de nosotros como hombre, amén, sin que nosotros alcancemos a entender qué es la eternidad, qué es este principio y que no tendrá su fin. Dios, hermanos, nos ha dado el privilegio de poder ser sus hijos. Hablábamos la semana pasada y dábamos el ejemplo que en diferentes culturas y tiempos históricos el hombre se ha inventado, ha creado una estructura religiosa, y en toda estructura religiosa está la idea de eternidad, que somos pasajeros de esta tierra, que pasamos, que somos finitos, amén, pero que la Biblia nos dice que hay una eternidad, y esa es la diferencia, amén, entre nuestro tiempo histórico hoy que vivimos, desde que Cristo se ha revelado a este mundo, desde que el reino ha venido a esta tierra, el reino de Cristo y su autoridad, su vida, su palabra y su mensaje de esperanza. Amén. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este es el plan que Dios ha diagramado, que ha planificado para nosotros los hombres. Hay muchas cosas que en esta tierra nos vamos a preguntar, vamos a por ahí chocar con nuestro intelecto, con nuestra razón, con nuestros pensamientos, pero tenga la seguridad que Dios tiene todo bajo control y que la respuesta de Dios a nuestras preguntas llegarán en el tiempo concreto. Y una de las preguntas es, ¿existe la vida después de la muerte? La gente se pregunta, la gente a un concepto o una idea que le tiene miedo es justamente la muerte. Por eso también la gente busca extender la vida, se cuida, la gente va a hacer ejercicio, la gente va a cuidarse en la alimentación, amén. La gente busca diferentes formas para extender su imagen y que el tiempo parezca que el tiempo no ha pasado sobre ellos. Pero la verdad es que el tiempo pasa, amén, como dice una canción, y nos vamos poniendo viejos, amén, pero el tiempo, el cronos, como lo llamaban los griegos, el cronos, el tiempo, está en la esencia de Dios, y esa esencia de Dios, como decíamos anteriormente, que sopló aliento de vida sobre cada uno de los seres vivos, y nosotros sopló su espíritu, y en eso que sopló nos entregó la eternidad, pero que en el corazón del hombre no puede entender. Por eso dije que cada pregunta, aunque choque nuestra razón, será contestada en su tiempo. Y hay preguntas, hay cuestiones que solamente lo sabremos en la eternidad, que solamente lo sabremos cuando le preguntemos cara a cara al Padre, cara a cara al Creador, cara a cara a nuestro Maestro, que nos enseñe, que nos explique cosas que nuestra mente, nuestra razón es finita, que nuestra razón es limitada, que nuestra razón a veces no puede comprender, pero entendemos algo a través de la palabra, que Él puso en nosotros desde el principio y hasta el fin, amén, en nuestro corazón, aunque nosotros no lo entendamos. Por eso, Jesús nos habla en Juan capítulo 11, es una introducción para
entender esta idea que Eclesiastés dice que Dios puso en nosotros la eternidad, aunque no la entendamos. Pero Jesús vino y en ese tiempo dio la respuesta tal vez a esta pregunta. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, versículo 25, conocemos la historia de la muerte de su amigo Lázaro y esa conversación, ese diálogo que tiene con Marta, su hermana, cuando Jesús llega. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Punto. ¿Crees esto? Qué buena pregunta que el Señor le hace a Marta, a una persona conocida, eran amigos, una familia amiga, en el cual Jesús se quedaba a descansar, una familia conocida en el cual Jesús tenía confianza. Empezó este diálogo, conocemos la historia. Pero en este diálogo que le dice Marta: ya hace días que Lázaro muere, llegaste tarde, parafraseando en los textos. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan nos enseña, cuando dice yo soy, nos habla de que Jesús establece que Él es la autoridad. Y cuando nosotros en Cristo Jesús tenemos esa autoridad delegada, por eso la Biblia nos enseña que Jesucristo nos entregó y nos delegó esa autoridad a nosotros, la iglesia. Y usted y yo somos iglesia. No solo tenemos que ser religiosos, sino que tenemos que ser iglesia, demostrar la vida de Cristo sobre esta tierra. Eclesia, la asamblea, la unidad entre Dios y nosotros a través de Jesucristo. Por eso Juan nos enseña que Jesús dijo yo soy. Él estableció una autoridad, y cuando Él establece esa autoridad sobre esta tierra, cuando Él asciende a los cielos después de su crucifixión y resurrección, cuando Él empieza los beneficios de la gracia, cuando Él asciende a los cielos, dijo: no se vayan, reúnanse, porque voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, voy a mandar al Ayudador, voy a mandarle la fuerza, amén, espiritual, para que ustedes puedan salir adelante, para que ustedes puedan entender lo que les he enseñado. Y cuando usted lee los evangelios, la historia de los discípulos, amén, después de la muerte de Jesús, parece que estaban cabizbajos, tristes, decepcionados. Corrieron por su vida en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Corrieron por su vida. Solamente a los pies de la cruz, dice la palabra, estaba el apóstol, después apóstol en el tiempo, el apóstol Juan. Pero estaban huyendo y volvieron a sus lugares. Y Jesús, después de resucitado, tuvo que ir a buscarlos. Se le apareció en medio de ellos en sus casas. Se le apareció camino a Emaús. Se le apareció cuando estaban pescando. Jesús los establece y le da la autoridad. ¿Cuándo le da esa autoridad? Capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí los teólogos y los historiadores comienzan a describir el nacimiento de la iglesia apostólica, cuando reciben en el aposento en alto el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando Pedro está predicando, hablándole, enseñando en la casa de Cornelio, y de repente, amén, viene el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Oh, qué gloria, hermano, qué bendición, qué palabra que Dios nos establece a nosotros como sus hijos y nos da esa autoridad. Por eso usted toma autoridad en su hogar, en todo, en el mundo espiritual, en complicaciones, en problemas personales, tal vez problemas íntimos, tal vez problemas de la vida, problemas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la economía, problemas de todo índole. Usted tome autoridad porque Él nos ha delegado
de autoridad, como una arma poderosa. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre será hecho. Autoridad, reino, presencia. Amén. Y cuando después dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Resurrección y vida es el poder de su palabra. Es el poder del Espíritu Santo que lo levanta de entre los muertos al tercer día. Es el poder que nos ha levantado hablando en el Espíritu. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos en el mundo, en la oscuridad, y Él nos trajo a su luz admirable. Él nos levantó, Él nos hizo una nueva criatura, amén, para poder establecer en nosotros un propósito, un plan establecido desde la eternidad. Pero para que ese plan se cumpla, hermano, hermana, amigo, amiga, para que ese plan se cumpla, debemos cada uno de nosotros tomar una decisión de seguir, de escuchar y de morir cada día para que Él crezca, viva primeramente y crezca en nosotros. Porque cuando, como la planta que comienza a dar vida, la característica de la planta es que crece y sus raíces crecen para abajo, pero también el tallo, las hojas crecen para arriba. Por eso, hermanos, la Biblia nos compara como plantas de Jehová, plantada junto a las aguas del arroyo, donde el justo es ese árbol, donde su hoja no cae, donde su fruto también no cae, madura, y todo lo que hace, dice el libro de los Salmos, prosperará. Por eso, hermanos, qué importante es cuando Cristo dice, yo soy resurrección y yo soy la vida. Está hablando del poder de levantar a nuestra vida de los muertos, resurrección y de vida. Y cuando habla de vida ya está estableciendo el concepto y la idea de vida eterna. Por eso el Espíritu Santo nos activa. Eso es la activación de tu fe y de mi fe. Amén, porque nosotros estamos locos al creer que una persona estuvo 3 días literalmente muerta y al tercer día resucitó. Amén, es locura para la ciencia, es locura para otras latitudes del mundo, pero para nosotros que creemos en el poder del Evangelio, amén, es la locura de la cruz. Creer en el poder redentor de la sangre de Cristo, porque solamente, dice el libro de los Hebreos, había una forma de perdonar de pecado y era necesario derramar sangre, derramamiento de sangre para que ese pacto se pueda cumplir. Pablo lo dice también en el libro de los Romanos, amén, que por la desobediencia de un hombre vino la maldición sobre los hombres, pero la obediencia, esa obediencia de Jesucristo trajo bendición, trajo vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, si el Espíritu Santo está en tu vida, está en mi vida, si el poder de la palabra actúa, trabaja, limpia, santifica, amén, edifica, sana, restaura, disciplina, exhorta, las funciones del Espíritu Santo, las funciones de la palabra, las funciones, amén, de las autoridades de la iglesia para establecer un cuerpo sano, una iglesia santa, amén, enseñando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lo que nos va a establecer cuando venga el día malo, frente a las tinieblas, frente a las artimañas, frente a los argumentos, frente a los ataques del mismo infierno. Solamente nos puede establecer si estamos consolidados en la palabra y en el conocimiento. Por eso Jesucristo fue tentado en el desierto, pero Jesús, amén, ahuyentó al diablo, sostuvo el ataque del enemigo a través de la palabra. Escrito está, dijo Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, esta autoridad usted la tiene. Por eso dígale, escrito está, escrito está. Dios está conmigo, escrito está. Tendremos aflicciones sobre este mundo, sobre esta tierra, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué importante es esta palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús habla de yo soy, establece una autoridad en el mundo espiritual. Por lo tanto, en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestra mente. Cuando dice ¿qué es? Él es la resurrección.
y Él es la vida. Es el poder que nos activa a poder creer en Él, a creer en su palabra, a creer en este evangelio que es el mensaje de la esperanza para el hombre y la mujer. La nueva oportunidad para que nos acerquemos, amén, a Jesucristo, al Padre. Somos, hermanos, en este tiempo propensos muchas veces a los peligros que hay en este mundo. Muchos hermanos, pastores, han muerto por este virus. Otros mueren por otras enfermedades. Pero me queda esa palabra que un pastor le dijo a un cantante que estaba pasando un tiempo de enfermedad. Y le dijo algo que me quedó muy grabado: tu propósito es mayor que tu vida. Cuando tal vez la convocatoria era por pedir un milagro, pero este pastor se animó, y usted puede buscar el video y puede ver cómo el pastor como que buscaba la forma, las palabras las palabras correctas en ese contexto. Pero qué valentía de decirle eso de parte de Dios: tu propósito es mayor que tu vida. Iglesia, Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros. Primero es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que nuestra vida sea cambiada y santificada por el poder de la palabra que actúa en nosotros. Segundo, dejando que el Espíritu, como dice, según el Espíritu que actúa en vosotros, me vino la palabra. Que el Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Tu vida, mi vida, tiene un propósito en esta tierra. Y Jesús tenía un propósito. Pero cuando entendemos el propósito y vamos caminando y vamos en su cumplimiento, tenemos que tomar decisiones para que ese cumplimiento llegue. Es como cuando nos dan esas palabras proféticas, debemos trabajar en base a la palabra, caminar en la palabra para que esa palabra suceda. Para que esa palabra se cumpla en nosotros. Por eso Jesús estableció que Él es. No hay otro. Todo lo que pidamos en Él. No hay otro. Único intermediario, lo establece claramente el libro de los Hebreos. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Otro capítulo de la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y se paró Jesús y dijo: sus antepasados, sus padres comieron del maná en el desierto, pero yo soy un alimento perfecto. Yo soy el pan de vida. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué valentía de Jesús al decir eso! Porque Él entendía que tenía su vida un propósito sobre esta tierra, pero también el propósito eterno. Y quiero que te quede claro, amigo, amiga, que hay un propósito eterno establecido para los hombres. Y eso es, como dice el libro de los Hebreos, está establecido que el hombre viva una sola vez y después de eso el juicio. Poder entregar a Dios nuestra vida y que Él nos juzgue y que Él nos dé el galardón y que Él nos dé la vida eterna. Por eso, hermano, te desafío a que sigas creyendo en el Señor, sigas aferrado a su palabra, que sigas preparándote, leyendo la palabra, estudiando, conectado, alineado, porque los tiempos son malos. Pero en este tiempo, los que se han edificado en la verdad, en la palabra, los que han dejado el viejo hombre, van a resistir el viento, van a resistir la tormenta y van a edificar sobre esta palabra, la vida de Cristo. Por eso el libro de los Hechos dice que la iglesia debía enseñarse en base a la palabra de los apóstoles y de los profetas. Los profetas hablaban de Cristo y los apóstoles caminaron y vieron al Mesías, al Cristo.
Qué importante es que nosotros, por más tiniebla que nos rodeen, como venimos hablando, podamos entender que en este mundo pasaremos, pero que hay un propósito eterno también. Y es que usted y yo podamos conocer a nuestro Salvador cara a cara. Hoy lo sentimos, hoy lo le conocemos a través de su palabra. Hoy Él nos se revela a través de una palabra profética, a través de una enseñanza, a través de un tiempo de oración. Pero allí le veremos tal cual es, dice la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por esta noche. Padre, en esta mañana de bendición declaramos tus cielos abiertos sobre cada uno de los familiares, amigos, personas, hermanos que van a estar viendo este video, esta reunión. Y declaramos tus cielos abiertos. Y declaramos que tú eres la vida eterna. Y declaramos que no queremos que nada, ni pensamientos, ni argumentos, ni fortalezas, Señor, nos impidan poder permanecer en el propósito sobre esta tierra. Pero hoy entendemos también que hay un propósito eterno, conocerte a ti cara a cara. Así lo declara tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que en ti vamos a alcanzarlo, que en ti vamos a alcanzarlo, porque tú eres la autoridad, tú eres la resurrección y tú eres la vida. Y como esa pregunta que le hiciste a Marta, ¿crees esto? Señor, decimos en esta mañana, creemos, Señor, en el poder de tu palabra. Amén y amén. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Nada detendrá tu fidelidad. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma,
tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y estar contigo. Tu fidelidad y estar contigo. No hay otro lugar que me llene y en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Dios los bendiga. Amén. Seguimos meditando en la palabra del Señor. Amén. Este domingo de victoria, domingo de bendición que podemos compartir juntos. La segunda parte de la prédica nos habla y nos vamos a ir al libro de Hebreos. Ya te estoy invitando a que abras tu Biblia, tu celular, tu tablet y me acompañes al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Amén. El libro de Hebreos es un libro muy hermoso, amén, en el cual nos relata sobre el propósito de Cristo, sobre la gracia, sobre el sacrificio de Dios, sobre Cristo como figura del sumo sacerdote perfecto. Por eso es importante entender el libro de Levítico. Si entendemos el libro de Levítico, donde Dios establece al sacerdocio, donde Dios establece muchos principios sobre cómo llevar adelante el perdón de pecado individual, personal, y el del pueblo, la función de los levitas, la función de los sacerdotes, la función del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y entendemos, amén, el libro del Levítico, vamos a entender el libro de Hebreos porque tiene conexión. Amén, y esa conexión directa que tiene toda la palabra, porque toda la palabra tiene como hilo conductor la vida del Mesías, el esperado, el Salvador, amén. Ese Mesías que están esperando los judíos. Justamente esta semana, la semana pasada, estábamos viendo con mi mamá unos videos sobre Israel, ¿no? Y bueno, que en esta pandemia que no hay turistas, entonces una persona hace videos guiados a través de la web. Entonces videos en vivo, bueno, entonces quedan grabados. Y entonces cuando él venía hablando, mostrando la ciudad, las murallas, y nos venía contando sobre las diferentes puertas que está ahí en Jerusalén, contaba de una puerta que no me acuerdo el nombre, pero que dice, bueno, que esa puerta está cerrada porque ellos están esperando, y decía, bueno, perdona a los cristianos, pero nosotros estamos esperando al Mesías que va a entrar por esta puerta, decía. Así que ellos todavía están esperando al Mesías, pero nosotros creemos que Jesús es el Salvador. Amén, porque como dice el libro de Mateo, que es un libro dirigido a los judíos, donde explica Mateo a través de la ley y a través de los profetas, toma Mateo para explicar a los judíos que ese Mesías es Jesucristo. Amén, por eso
los 3 evangelios son los evangelios sinópticos, para que aquellos que tenían conocimiento de la ley y esperan al Mesías puedan entender a través de estos 3 evangelios que Jesús es el Mesías. Amén. Y después tenemos en la gran obra del libro de Juan, hablándonos, amén, de Cristo, de Jesús para la iglesia de una forma más universal. Así que para todos aquellos que creen en Él, amén, y tengan, como venimos hablando, la esperanza de la vida eterna. Amén. Y el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15, nos habla, venimos hablando sobre la eternidad. Amén. Este es el tercer mensaje para cerrar sobre la eternidad. Y habíamos dicho que hay principios de eternidad en la palabra, que Dios es eterno y que dio su soplo de vida sobre nosotros, y ahí nos introdujo la eternidad. Y que esa eternidad, amén, lo vimos en el libro de Nehemías, lo vimos en el libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento nos habla al hombre y a la mujer de la eternidad, pero que en el Nuevo Testamento Jesucristo establece que Él es, amén, la autoridad. Habíamos leído Juan 11:25, amén, la famosa historia de la muerte de su amigo Lázaro. Y en ese diálogo que tiene con Marta, y le hace esta pregunta. Y en esta pregunta nos quedamos, la pregunta que Jesús le hace a Marta: ¿crees, Marta, esto? Que Él es la resurrección y la vida. Que los que creemos en Él no moriremos, sino que estaremos eternamente vivos. Amén, qué importante. Y esa pregunta va a ser disparador para este mensaje. ¿Creemos esto? ¿Creemos realmente que nuestra vida eterna va a ser en Cristo Jesús? Porque le conocemos, porque le amamos, porque seguimos sus pisadas. ¿Estamos siguiendo sus pisadas para poder llegar a esa eternidad? ¿Estamos cuidando esta salvación tan grande para poder disfrutar ese regalo de Dios en la cruz del Calvario? Pero como todo regalo tiene un precio, y ese precio el libro de Hebreos lo cuenta bien y lo explica muy bien. Era necesario, como lo explica el libro de Levítico, para que el hombre sea perdonado sus pecados por Dios, había que buscar un animal perfecto, un animal de un determinado tamaño, una determinada edad, de diferentes características, y poder colocar la mano del culpable, del pecador, del hombre, sobre la cabeza del animal. Y mientras hacía eso, el sacerdote degollaba al animal, y la sangre era derramada para cubrir el pecado de las personas. Eso lo establece el libro de Levítico. Pero también el libro de los Hebreos, que venimos diciendo que está conectado, como toda la palabra, pero Hebreos lo entendemos bien si entendemos Levítico. El libro de Hebreos nos habla de este sacrificio perfecto de Jesús como el sumo sacerdote, que de una vez y para siempre entró en el lugar santísimo, lugar que estaba reservado exclusivamente para el sumo sacerdote. Entrara una vez al año para el perdón de los pecados del pueblo. Y el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, que para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia que eterna. Por eso el libro, en este capítulo, el escritor de los Hebreos viene diciendo, que hay un testamento, hay un pacto. Testamento significa pacto. La palabra griega que significa testamento, pacto. Y este testamento, este pacto, esta alianza, interviene sí o sí dos personas. Y esas dos personas es la humanidad y es Cristo en la cruz. Y ese nuevo pacto, que antes era la ley de Moisés, Jesucristo estableció un pacto perfecto de una vez y para siempre.
en la cruz del Calvario. Por eso el libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice que Él exhibió nuestra vergüenza en la cruz del Calvario y todo acta que era contrario a nosotros fue clavado en la cruz para que nunca más nos avergüence. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, su vieja vida, sus pecados fueron perdonados de una vez y para siempre, para nunca más volver a acusarnos. No tiene vigencia, no tiene autoridad, prescribió. Vieron que en la ley hay delitos que si pasan 10 años prescriben. Entonces, pasados los 10 años, hay ciertos delitos que prescriben, ya no tiene sentencia, ya no tiene validez. Porque en 10 años no pudieron llegar a una sentencia. Así también es espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados prescriben, la acusación, la maldición generacional, la maldición de pecado, la maldición de enfermedad, la maldición de muerte prescribe. Simplemente usted tiene que permanecer siempre en esa cruz para que el pecado no vuelva a atraparlo, para que el viejo hombre no vuelva a atraparlo. A veces el viejo hombre va a querer volver, va a querer tomar control de nuestra vida, pero es ahí donde debemos ir, a la cruz de Cristo siempre. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso Jesús es tan importante para la vida del cristiano, para la vida del hijo. Porque Dios, nuestro Padre, nos ha enviado a su único Hijo para que Él sea ese Cordero Santo que no abrió su boca y que fue al matadero ocupando nuestro lugar, ocupando nuestra culpa, ocupando nuestras cargas, ocupando nuestra herencia espiritual y se la llevó en su espalda y la llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gloria a Dios porque Jesucristo aceptó ese propósito, porque Él no fue mediocre. Mediocre es una persona que se queda en la mitad del camino, se queda en la mitad del propósito. Por eso usted y yo no tenemos que ser personas mediocres, tenemos que alcanzar el plan original que el Señor estableció para nosotros desde la eternidad. Amén. Para que lo cumplamos sobre esta tierra, que dejemos de perder el tiempo en cosas que por ahí nos atan a este mundo, que nos atan, no nos dejan avanzar en el propósito de Dios. Esto no quiere decir que usted no planifique ni proyecte, ni que los chicos se preparen en ser profesionales. Quiere decir que en todo, en la universidad, en el secundario, en la profesión que yo elija, en los proyectos que yo elija, en los emprendimientos que yo elija, tiene que estar siempre la persona del Espíritu Santo que me va a ayudar a que eso esté bajo la voluntad del Padre. Y siempre buscar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es agradable y perfecta. Muchas veces nos pregunta, pastor, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Y por qué es agradable y perfecta? Le decimos, sí, pero bueno, pero ¿qué más? ¿Y porque te trae paz? Bueno, ¿y qué más? Bueno, a los que no pueden sentir, discernir, el fruto. Cuando algo está en la voluntad del Padre, lo más claro es el fruto. Cuando el buen árbol es bueno, dijo Jesús, sus frutos serán buenos. Por eso Jesús nos advierte que debemos llevar fruto, porque aquella rama, aquel árbol que no da fruto, ¿qué será hecho? Cortado. Pero Él nos da la oportunidad de ser árbol y nos da la oportunidad de llevar fruto. Eso ya queda en la decisión nuestra. Pero qué importante es entender que Él es el mediador. O sea que Él se hizo cargo de nosotros. Él es el mediador. Y ustedes saben, a veces conocemos casos, historias de que un mediador a veces en un conflicto laboral, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, van, hacen la denuncia contra tal empresa, empresa o trabajo. Y muchas veces los abogados, ¿qué pasan? Se venden.
ese mediador que tenía que defenderte, que tenía que mediar entre la empresa y vos, tus derechos y la empresa, a veces se vende. Y te dice, sí, arreglado, y bueno, usted ya sabe, tendrá algún conocimiento de causa. Pero como Jesucristo es justo, Él fue el intermediario entre el pecado que nos separaba del Padre y nosotros. Y aún aquellas personas que humanamente podemos decir no tiene perdón de Dios, aquellas personas que podemos decir no tiene oportunidad por lo que ha hecho, aún aquellos que están encarcelados por los delitos y crímenes más aberrantes, aún por ellos murió Jesucristo, porque Él es mediador y Él es justo. Y Él da la oportunidad para que el hombre proceda al arrepentimiento y se arrepienta y mire a Cristo, mire la cruz y encuentre en Él una nueva oportunidad. Y Jesucristo le da la oportunidad a todas las personas, buenos y malos, justos y injustos. Por eso Jesucristo es el juez justo, el mediador justo. Él no se va a vender, porque Él pagó con su vida en la cruz del Calvario. El precio, si usted lee el libro de los Hebreos, dice, antes había, en el viejo pacto había que derramar sangre, pero ahora el nuevo pacto que lo hizo a través de Cristo. Por eso, fíjense, vamos un poquito más arriba, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Otra vez el concepto de eternidad, eterno perdón, eterna redención. Él nos compró, nos redimió, y esa redención, ese perdón es eterno. Por eso cuando leímos el versículo 15, termina también hablando, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. O sea que Cristo, mediador, nos compró, pagó el precio. ¿Para qué? Para que vos y yo disfrutemos una vida eterna. Disfrutemos la eternidad en Cristo. Por eso, hermano, hermana, vale la pena negarnos a los pecados de este mundo, aunque nos cueste, aunque a veces erremos al blanco, aunque a veces le demos la espalda a Dios. Volvamos confiadamente al arrepentimiento, porque vamos a poder alcanzar el oportuno socorro en la presencia del Señor. En su cruz nos escondemos detrás de la cruz para que el Padre nos vea justo, nos vea justo, nos vea justo. No corra atrás de una religiosidad. Por eso no corra atrás de la religión, no se esconda atrás del conocimiento, porque siempre enseñamos que conocimiento sin revelación no nos sirve. El mundo está lleno de conocimiento, pero hay poca revelación. A poco se le revela al Padre. Por eso siempre recuerdo y menciono ese versículo, pasaje que dice que Dios se le revela a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Dios se revela a los que le aman. Por lo tanto, y en consecuencia, Dios no puede revelarse a aquellos que están un pie adentro y un pie afuera. Dios no puede revelarse a los tibios. Dios no puede revelarse a aquellos que lo niegan en público. Dios no puede revelarse a aquellos que no obedecen su palabra. Por eso Proverbio, como dijimos anteriormente, Proverbio, el escritor dice: hijo mío, escucha mis consejos. Hijo mío, escucha mis razones. ¿Y cómo escuchamos hoy al Padre? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? A través de la palabra. Por eso,
La palabra de Dios nos va a revelar a Cristo, nos va a revelar el propósito que Él tiene con nosotros en la vida. Si no leo, si estoy más tiempo con el celular, si estoy más tiempo en la televisión, en la computadora, en los juegos, o estoy tiempo, mi corazón está en otras cosas. Y le quito tiempo a mi relación, a mi comunión con el Padre. Cuando dice que Él puso su vida para crear este nuevo pacto, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y el primer pacto lo explica muy bien Pablo en el libro de Gálatas. Esa ley, ese lazo que nos llevaba a Cristo, era imposible cumplir la ley para los hombres. Pero la ley era el lazo que me conducía a Cristo, porque me daba a entender, dice Pablo, qué tal, cuán imperfecto era, cuánto me faltaba al hombre acercarse a Dios como Padre. Pero Cristo, cuando entendemos eso a través de la ley, aparece la promesa de Cristo, aparece el Mesías, y el Mesías nos da la oportunidad de que vamos a Él y tomemos su cruz. Por eso Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome mi cruz, porque fácil y ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Oh, qué bendición, qué palabra de aliento. A veces la gente se pone triste cuando predicamos sobre esta palabra, porque hay cosas que nos gustan en este mundo. Hay cosas que le gustan a nuestra carne. Hay cosas que le gustan a nuestros pensamientos. Hay cosas que le gustan a nuestros ojos. Hay cosas que le gustan a nuestro corazón. Pero engañoso es el corazón, hermano, hermana. Es engañoso el corazón. Por eso Jesucristo, en sus palabras sabias de amor y de consejo, nos dice: sobre toda cosa guardada, ahí donde estará tu tesoro, estará tu corazón. Qué importante es que nuestro corazón esté alineado a Cristo. Y hay personas que tienen su corazón, su relación, su noviazgo, tienen su primer punto, primer puesto en sus proyectos de vida. En su primer lugar tiene su trabajo. En primer lugar tiene su estudio. Y no estamos diciendo que todo eso está mal, porque el ser humano ya por sí planifica. Lo que estamos diciendo es que Jesús es un Dios celoso. Dios es celoso de su creación, de sus hijos, y pide primeramente Él. Por eso dice el profeta, dijo: apartadme primeramente para mí. Por eso la palabra, Dios le pide a su pueblo: de lo que trabajes primero para mí. Por eso presentarte a la mañana ante mí. Qué importante es, iglesia de Dios, hermano, hermana, que entendamos que sí, estamos hoy bajo la gracia, que es mejor que estar bajo la ley. Si estamos bajo la gracia, que perfecciona el primer pacto para nosotros, que nos llamó Cristo a vivir una vida eterna. Qué importante. Versículo 17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. No hay perdón, quiere decir.
No hay oportunidad para nosotros, pero Dios nos amó tanto, y vamos al pasaje de Juan 3:16. Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene el versículo 23, que dice el subtítulo: el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Amén. Amén. Versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Esa es la promesa para nosotros en estos tiempos de crisis, de adversidad, de crisis en el mundo, donde los líderes políticos, las instituciones políticas no pueden encontrar el rumbo y todo es caos, todo es hambre, muerte, guerra, dolor, todo es malo. Pero aún en medio de eso está la iglesia para levantar este mensaje. Está la luz que alumbra en las tinieblas. Está la iglesia, la representante, la vicaria de Cristo sobre esta tierra, para decir que en Cristo hay oportunidad para justos y para injustos, para pobres y para ricos, para todos los hombres, de todas las nacionalidades, de todos los pueblos, nación, tribu, que crean en el nombre de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, para que podamos tener usted y yo y todas las personas vida eterna. Por eso Cristo no se fija en el mérito que usted y yo podamos hacer. Por esto es una cuestión de fe y no una cuestión de meritocracia. Por eso, hermano y hermana, te animo y te invito a que creas en el poder redentor de la sangre que quita tu pecado, que quita mi pecado de una vez y para siempre, para nunca más acordarse de ello. Por eso, cuando el diablo quiera venir a predicarte sobre tu pasado, sobre tus errores, sobre lo que te pasó en la vida, amén, declares en la autoridad de Cristo y establezca este principio que dice la palabra: Dios envió a Jesucristo y Él se puso en medio del pecado, del acusador, del diablo, de Satanás, del mismo infierno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y podamos todos ir al arrepentimiento, y es reconocer simplemente que necesitamos de Él. Señor, en esta noche, en esta mañana de bendición, yo te pido, Señor, que tu palabra trabaje en cada uno de nosotros. A veces, Señor, vivimos una religiosidad, nos acostumbramos a escuchar estos mensajes y a dar estos mensajes, pero revélate, Señor, a nosotros en este tiempo. Cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma, por lo tanto, de vivir. Que podamos ser generosos y demostrar a Cristo al necesitado, a los pobres, a los que no tienen alimento, a los que no tienen un techo, a los que tienen en abundancia, pero les falta, Señor, algo en su corazón. Hemos visto en estos días, Padre, que la fama, el dinero de los hombres no pueden llenar el vacío de su corazón, y mueren, Señor, en adicciones, y mueren, Señor, en la soledad. Pero dice tu palabra que tú viniste también por ellos, que tú viniste por, Señor, por aquellos que también están perdidos, Señor, y están perdidos en las adicciones, están perdidos en la fama, están perdidos, Señor, en diferentes circunstancias. Por eso tú eres justo, porque vienes por todo y para todos. Por eso tú eres justo, porque vienes para aquellos, Señor, que tienen buenos valores, y también para aquellos que son un desastre en sus valores. Pero tú viniste, Señor, para poder extender ese puente entre nosotros y el Padre. Y una vez que cruzamos ese puente a través de la vida de Cristo, aprendemos más y más de tu persona. Por eso, Señor,
como el apóstol Pablo nos enseña allí en Efesios, hasta que alcancemos la altura del varón perfecto que es Cristo. Señor, por eso dice el libro de Juan, el apóstol Juan, que los que hemos nacido de nuevo no debemos y no podemos practicar el pecado. Y debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar, Señor, sin ver a quién, dar, Señor, al necesitado, despojarnos, dar una milla más. Esa palabra que se habló esta semana, caminar una milla más con el necesitado, caminar una milla más con el pecador, hasta que entienda el mensaje de Cristo en la cruz, de que una vez y para siempre entregó su vida por amor a nosotros. Amén y amén. Hermano, Dios lo bendiga y recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga.